Tips para vivir el culto en tu casa. Primero, prepara tu hogar para participar. Prepara el lugar donde vas a ver el culto, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. 2. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. 3. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. 4. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia. 5. Reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Qué gozo, qué alegría es volvernos a encontrar. Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha regalado un día más. Así que vamos a continuar dando gracias a nuestro Dios. Le invito para que allí, en el calor de la familia, llame a los que hagan falta, a los que todavía no hayan llegado, los que todavía no se hayan sentado en la sala para disfrutar este servicio a nuestro Dios. Le invito para que nos acerquemos entonces a la palabra del Señor y escuchemos lo que Dios tiene para decirnos en esta mañana. Y vamos a disponer todo nuestro corazón para que hoy sea una fiesta para nuestro Dios, porque Él ha sido bueno para con nosotros. Acerquémonos pues al Salmo 85. Señor, tú has sido bondadoso con esta tierra tuya. Al restaurar a Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo y cubriste todos sus pecados. Depusiste por completo tu enojo y contuviste el ardor de tu ira. Restaura una vez más, Dios y Salvador nuestro. Pon fin a tu disgusto con nosotros. ¿Vas a estar enojado con nosotros para siempre? ¿Vas a seguir eternamente airado? ¿No volverás a darnos nueva vida para que tu pueblo se alegre en ti? Muéstranos, Señor, tu amor inagotable y concédenos tu salvación. Voy a escuchar lo que Dios, el Señor, dice. Él promete paz a su pueblo y a sus fieles, siempre y cuando no se vuelvan a la necedad. Muy cercano está para salvar a los que le temen, para establecer su gloria en nuestra tierra. El amor
y la verdad se encontrarán. Se besará la paz y la justicia. De la tierra brotará la verdad, y desde el cielo se asomará la justicia. El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra recibirá sus frutos. La justicia será su heraldo, y le presentará el camino. Acerquémonos al Señor en oración, reconociendo sus bondades, reconociendo su compasión y su misericordia. Señor, tú has sido bondadoso para con nosotros. Nos has dado nueva vida, nos has perdonado, has retirado tu ira de nosotros. Padre, nos has acercado a ti por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por eso en este día, Dios, te alabamos, te adoramos y te bendecimos. Rendimos nuestro corazón delante de ti. Rendimos nuestra vida, Dios del cielo, en este momento, Padre celestial, y nos colocamos de acuerdo, Dios del cielo, para darte a ti la alabanza y la adoración. En gratitud te cantamos, en gratitud te adoramos, Señor, porque tú has sido bueno para con nosotros. Gracias, Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, aleluya, alabado sea el Señor. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Dígalo conmigo. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón, haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Vamos con palmas. Damos gracias a nuestro gran Dios. Alábalo. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te he puesto glorioso. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, y en la roca me refugiaré. Yo te amo, yo te
Lectura bíblica primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Alabado sea Dios, Padre nuestro Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarcitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Hoy prendemos una vela verde por la esperanza. Navidad es un tiempo lleno de esperanza, de gozo y de alegría. La Navidad nos invita a seguir al Señor, a compartir nuestro amor con el que sufre, con el que llora, con el que está perdido, abandonado y con el que no tiene ninguna posibilidad de esperanza, haciéndola realidad y compartiéndola con los demás. La Navidad de Jesús es una fiesta de la confianza que supera las inseguridades y el pesimismo. Y la razón de nuestra esperanza es esta: Jesús, Dios con nosotros. Señor, quiero empezar esta oración dándote gracias por todas las cosas, las bendiciones y las alegrías que nos das día a día. Te pedimos que siempre nos ayudes a mantener la fe y la esperanza en ti. Te pedimos por las familias que están pasando dificultades, por algún problema que tengan, que les muestres el camino para mantenerte en ti, en tu misericordia. Te pedimos que nos ayudes en cada problema que tengamos y nos ayudes en esta pandemia, en cada cosa que necesitemos. Te pedimos salud para cada uno de nosotros y te damos gracias por cada cosa que haces por nosotros. Amén. Yo te adoro con todo mi corazón, con toda mi vida. En familia te decimos, Señor, te adoramos, te exaltamos. Con tus palmas proclama que eres el Rey de Reyes. Tu mano nos sostiene, Dios. Tu espíritu me alienta, siempre en victoria. Tú me llevas tu mano me sostiene. Tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más. Solo en Jesús yo encontré su paz. Espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más. Solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor. Siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene. Tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano así es, Señor, vamos juntos. Allí desde casa, alabemos el nombre del Señor. Tu mano me sostiene. Tu espíritu me alienta, siempre en victoria. Gracias, Señor. Tu mano me sostiene. Tu espíritu me alienta, siempre en victoria. Tu mano me sostiene. Tu espíritu me alienta, siempre en victoria. Vamos juntos. Tu mano me sostiene. Tu espíritu me alienta, siempre en victoria.
me sostiene, Señor. Tu mano guardando tu iglesia hermosa. La iglesia que continúa, Señor, como peregrinos, predicando tu palabra, Señor. El mensaje de tu palabra preciosa. Tu mano nos sostiene. Gracias. Vengo a decirte que agradecido estoy, pues transformaste todo mi corazón. Cuánto te amo, Cristo, cuánto te amo. Señor, yo te amo y tengo que cantar, porque en tus manos siento seguridad. Cuánto te amo, Cristo, cuánto te amo. Quiero abrigarme en ti, quiero abrigarme bajo tus alas y habitar en tus moradas, a la sombra de tu majestad. Alzo mi vida, alzo mi vida, alzo mi voz, alzo mis manos hoy al cielo, porque grande es tu fidelidad. Vengo a decirte que agradecido estoy, pues transformaste todo mi corazón. Cuánto te amo, Cristo, cuánto te amo. Señor, yo te amo. Señor, yo te amo y tengo que cantar, porque en tus manos siento seguridad. Cuánto te amo, Cristo, cuánto te amo. Quiero abrigarme en ti, quiero abrigarme bajo tus alas y habitar en tus moradas, a la sombra de tu majestad. Alzo mi vida en ti, alzo mi vida. Este es un momento para reconocer al Señor como dueño absoluto de todo cuanto existe. Nosotros somos llamados a ser buenos administradores de sus bondades. Como dice el Salmo 85, versículo 12, el Señor mismo nos dará bienestar y nuestra tierra rendirá su fruto. Nuestro sustento, provisión y bienestar llegan de Dios. Ofrezcamos a Él nuestros diezmos con todo el corazón y nuestras ofrendas a la canasta de amor, reconociendo que todos contribuyendo extenderemos el Evangelio de Cristo que trae libertad. Amado Dios, gracias. Gracias porque tú eres nuestro bienestar. Tú, Señor, provees a cada necesidad, cada familia. El sustento maravilloso de nuestras vidas está en ti. Nuestra seguridad en tiempos difíciles está en ti. Trae a tu iglesia cada día hombres y mujeres que reconozcamos que tú eres el Señor de todo cuanto tenemos y que con los diezmos y ofrendas glorifiquemos tu nombre santo. Gracias por tu fidelidad. Amén. Cristo, cuánto te amo.
yo te amo a ti. Señor, yo te amo y tengo que cantar, porque en tus manos siento seguridad. Cuánto te amo, Cristo, cuánto te amo, Señor, cuánto te amo, Cristo, cuánto te amo, buen Dios, cuánto te amo, Cristo, cuánto te amo. Vengo a amigarme, Señor. En tus manos venimos a buscar ese refugio y esa seguridad completa y única, Señor. Cuánto te amamos, Jesús. Cuánto te amo, Dios. Si enumeráramos tu fidelidad durante todo este tiempo, Rey de Reyes, nunca terminaríamos una y otra vez, Señor, contando cada día tus maravillas, entendiendo tu obrar soberano. Cuánto te amo, Señor. Dígale, Señor, yo vengo a abrigarme en tus brazos, Señor. Vengo a levantar mi voz y vengo a levantar mis manos hacia el cielo, agradeciendo tu grandeza y tu fidelidad para con mi vida, para con las familias, Señor, para con la iglesia. Cuánto te amamos, Rey de Reyes. Dígale ahí en su casa cuánto te amo, Señor, y bendigo tu nombre santo y te decimos, Rey, gracias por siempre, por los siglos de los siglos. Sigue siendo el Rey de Reyes. Aleluya, mi Rey. Continuamos en este peregrinar de la mano del apóstol Pedro en su primera carta escrita para una comunidad que está viviendo unos fuertes desafíos, está viviendo unas fuertes tensiones. Hay unas experiencias de sufrimiento, de persecución, de situaciones con esas personas que están allá alrededor, con las que conviven a diario. Recuerde que no es una persecución estatal, pero sí es una persecución que se está dando desde las personas con quienes conviven, posiblemente desde los amos hacia los esclavos cristianos. También se está dando desde los cónyuges no cristianos hacia los cristianos. Y también en el ámbito social seguramente también están viviendo fuertes tensiones. Y aquí continuamos todavía en esta segunda parte, en esta segunda sección de la primera carta del apóstol Pedro. Y cuando hablamos de la conducta cristiana, que es de lo que hemos venido hablando por estos días, ¿cuál debe ser la conducta cristiana? ¿Cuál debe ser la manera, el modo de vivir cristiano? ¿Cuál debe ser el criterio que ellos en el primer siglo debían tener y que nosotros debemos tener? ¿Cuál es el criterio al que les está llamando Pedro? Ellos deben tener para enfrentar lo que están viviendo. Para ellos y para nosotros el criterio sigue siendo el mismo, el paradigma sigue siendo el mismo, el modelo sigue siendo el mismo. Y Pedro se va a encargar de hacer un énfasis bastante fuerte en que el modelo a seguir es la persona de Jesús. Debemos encarnar a Jesús entre nosotros. Pedro llama a sus lectores, y recordé un librito escrito por Thomas de Kempis llamado La imitación de Cristo. El librito es un clásico de la literatura cristiana, pero ha sido un clásico de esos que han perdurado por la historia y muy leído. A propósito, si no lo ha leído, le invito para que lo consiga. Es un libro muy pequeño y lo puede adquirir y va a mirar qué son esos llamados que nos hace la Escritura en cuanto a la manera de vivir, las relaciones, la manera de comportarnos, la manera de cada día administrar la vida. Allí vamos a encontrar unas buenas pautas. Y también meditando en el modelo que está diciéndoles Pedro, ellos deben imitar.
recordé otro libro que en alguna oportunidad leí. Para mí fue una experiencia maravillosa. Es el libro En sus pasos, escrito en el siglo pasado, principios del siglo pasado, por el pastor Charles Sheldon. Y él en este libro es una novela en la que él va a narrar la experiencia de una comunidad, de una iglesia que se reúne ordinariamente con unos cristianos nominales que van a su iglesia, pero luego de salir de la iglesia llevan vidas ajenas totalmente a la persona, al Señor, al Dios, a su Redentor, a su Salvador, a la persona de Jesús, totalmente ajenas. Pensando en esto, en estos dos libros, en los títulos de estos dos libros, quiero llevarles a meditar que Pedro está haciéndole un llamado a la comunidad cristiana, a que el modelo que ellos deben seguir, el modelo que ellos tras el cual deben peregrinar, es el modelo de Jesús. Llama a sus lectores a imitar a Cristo, a vivir como Cristo. Máxime en momentos como los que estamos enfrentando a partir de ese pasaje que tenemos el día de hoy, capítulo 3, versículo 13 en adelante, donde va a hablar del sufrimiento y va a ser un tema que va a perdurar por el resto de la carta. Y en medio del sufrimiento, el modelo a seguir es Cristo. Ahora, aquí hay que clarificar algo, y es: el texto está hablando del sufrimiento por el motivo correcto. Vamos a leerlo y vamos a darnos cuenta de qué es el motivo correcto para el sufrimiento. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 13 en adelante. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman por lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo, que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Recuerde, sufriendo por el motivo correcto. Ese es el llamado del apóstol Pedro en esta porción en la que ha comenzado a involucrar el tema del sufrimiento. No se confunda. Sufrir por hacer la voluntad de Dios es a lo que el apóstol Pedro está apuntando. No está apuntando al sufrimiento que podemos enfrentar. Me despidieron del trabajo. ¿Y por qué te despidieron? Porque todos los días acostumbraba a llegar tarde. Eso no es sufrir por la voluntad de Dios. Mi matrimonio es un caos. ¿Por qué? Porque he sido una persona irresponsable. No he podido orientar a mi familia. No he sido el proveedor que debo ser en el hogar. No he sido el padre, el esposo comprensivo que ayuda a sus hijos y esposa o esposo. No he podido generar un espíritu de compañerismo en mi familia. La economía no me da. La crisis me tiene en jaque, la crisis económica. ¿Y por qué? Por el despilfarro del dinero y la provisión de Dios, la mala mayordomía.
De manera que no se confunda. Es sufrimiento por el motivo correcto. Es el sufrimiento por hacer la voluntad de Dios. No es igual a un sufrimiento por los actos de irresponsabilidad que generalmente acompañan a esta humanidad caída. No es a ese el sufrimiento al que está haciendo el apóstol Pedro ocasión acá. Acá en el versículo 13 y 14, el sufrimiento nos deja claro, el sufrimiento no es una acción de Dios contra el ser humano. No es una acción de Dios contra el ser humano. Lo usual es que, y es lo que el apóstol Pedro va a expresar en el versículo 13, se espera que cuando las personas tengan una buena conducta y obren el bien, pues haya una aceptación en el medio donde se mueven. Es la pregunta retórica del versículo 13. El hacer el bien genere una buena aceptación del medio en el cual se están desenvolviendo. Pero hacer lo bueno en una humanidad caída no va a generar siempre este efecto. Es lo que va a plantear el versículo 14. La expectativa es que se esperaría que ante los buenos actos, las buenas obras que son la voluntad de Dios entre nosotros, entonces no hubiera nada, ningún reproche ni ninguna mala acción hacia quienes obran esa buena voluntad de Dios. Pero dado que estamos en una humanidad caída, no podemos esperar menos. ¿Cómo se puede visualizar esto en un contexto como el que vivimos? ¿Cuántos temas hay hoy en la sociedad contemporánea donde los valores son tan diferentes, difieren en una manera abismal con los principios y valores cristianos? ¿Cuántos temas hay que hoy generan fuertes tensiones, rechazos, insultos, arengas contra los cristianos? ¿Qué tal el tema de la diversidad sexual entre nosotros? ¿Qué tal el tema asociado a la administración de la sexualidad, a la dirección, a la manera de dirigir y orientar la sexualidad de nuestros hijos? Esos son temas que despiertan hoy entre nosotros un rechazo de parte de la sociedad, cuando el cristianismo tiene que sentar sus bases, tiene que sentar sus postulados desde la Escritura. Eso es el sufrimiento al que el apóstol Pedro está haciendo referencia en este punto. Hacer el bien, dice el apóstol Pedro en el versículo 13, en esa pregunta retórica: ¿es posible que no suframos por hacer el bien? Hay un presupuesto, y el presupuesto en la pregunta retórica que está planteando el apóstol Pedro en el versículo 13, y los cristianos tienen un celo. El versículo 13 en la Nueva Versión Internacional dice: si se esfuerzan por hacer el bien. La Nueva Biblia de las Américas hablan del celo que tienen por hacer lo bueno, anhelan hacer lo bueno. La idea es que una vez hemos sido alcanzados por esa gran misericordia del capítulo 1, que ahora participamos de esa gran herencia a la cual está reservada para nosotros. ¿Qué es lo que debe hacer el creyente? ¿Qué es lo que hace el cristiano? Anhela vivir como Jesús, seguir sus pisadas, imitar a Cristo. Ese es su gran anhelo. Es lo que Tito va a expresar. El apóstol Pablo, cuando escribe a Tito en el capítulo 2 versículo 14, le dice: Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado para hacer el bien. El creyente tiene hambre del bien. Y entiéndase el bien no como la idea de lo que yo considero bien, de lo que la sociedad considera bien, de lo que la sociedad califica como bueno. Entiéndase ese dedicado a hacer el bien, ese celo por lo bueno en el capítulo 3, versículo 13 de la primera carta de Pedro. Entiéndase ese bien como ese deseo de hacer la voluntad de Dios. La primera carta de Pedro, ahí en el capítulo 2, versículo 21 dice: para esto fueron llamados,
porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan. A Él debemos seguirlo. Los creyentes tienen celo por lo bueno, tienen el anhelo de hacer lo bueno, tienen el anhelo de hacer lo bueno. ¿Cómo debe ser la conducta o manera de vivir del creyente a la luz de la primera carta de Pedro? Cuando esa pregunta retórica nos está dejando ver ese presupuesto de que el creyente se esfuerza por hacer el bien, demuestran tener celo por lo bueno. ¿Cómo debe ser la conducta o manera de vivir? Vamos a revisar el capítulo 1 y el capítulo 2 para tratar de construir a qué hace referencia esa manera de vivir, esa conducta que debe tener el creyente, que es un presupuesto de la pregunta retórica del versículo 13. El capítulo 1, versículo 15 dice lo siguiente: más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Sean santos en todo lo que hagan. En el capítulo 2, versículo 11 y 12 nos va a decir: queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Estamos entonces recogiendo cuál es el presupuesto que tiene Pedro, porque él tiene un presupuesto, y el presupuesto del apóstol Pedro es que los creyentes tienen el celo, anhelan, tienen hambre de hacer lo bueno, de hacer lo bueno. A la luz del capítulo 1, versículo 15, lo bueno está relacionado con lo santo, porque el texto nos lo va a dejar muy claro: sean santos en todo lo que hagan. Lo bueno está relacionado con lo santo. A la luz del capítulo 2, versículo 12, nos dice que esa conducta que debe ser buena también es calificada como irreprochable, de manera que eso que anhelan hacer los creyentes, los discípulos, eso de lo que tienen hambre, uno, está relacionado con lo santo, está relacionado con una conducta irreprochable. Y el versículo 13 del pasaje que estamos leyendo nos dice que deben mostrar celo por lo bueno. ¿Qué es entonces lo bueno? Lo bueno está relacionado con lo santo, con lo irreprochable. De manera que lo bueno no es algo inferior a esto. No es lo que yo considero bueno. No es lo que la sociedad considera bueno. No es ni siquiera lo que mi iglesia puede considerar bueno. Lo bueno es lo que es santo y es irreprochable. Eso es lo bueno. Y el presupuesto que tiene el apóstol Pedro es que los creyentes tienen hambre de hacer lo bueno, anhelan hacer lo bueno, tienen celo por lo bueno. El sufrimiento entonces en este texto no es una enfermedad, no es por ocasión de una enfermedad, ni es por la persecución del Estado, no, sino por el abuso de quienes están en algunas posiciones de autoridad, el abuso de algunos que están en algunas posiciones de autoridad, que al ver los buenos actos, el hambre que tienen esos creyentes, el anhelo, el celo por hacer lo bueno, el abuso que esas personas que están en autoridad tienen frente a esas personas que anhelan hacer lo bueno. Y entiéndase hacer lo bueno como lo que es santo e irreprochable. Pedro llama dichosos, así los va a describir, dichosos a aquel a quien tiene que sufrir por vivir ese celo por lo bueno. A ese lo llama dichoso. A quien
enfrenta sufrimiento por el anhelo, por vivir lo santo, por vivir de una manera irreprochable, por vivir lo bueno, que es aquello lo que le agrada al Señor. Pedro lo va a reconocer como dichoso, bienaventurado, quizá trayendo a colación esa bienaventuranza del capítulo 5 de Mateo, cuando dice: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Son dichosos, bienaventurados, felices, felicísimos. Dichoso, a la luz de lo que venimos viendo en la primera carta de Pedro, es una expresión muy similar, no igual, pero muy similar a la que el apóstol Pedro también va a usar en el capítulo 1, versículo 6. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Sufrir por el motivo correcto. Y el apóstol Pedro está diciéndole a los creyentes: tenemos que aprender a sufrir por el motivo correcto. Y el motivo correcto es el anhelo que tenemos por lo bueno, la pasión que tenemos por lo bueno, el celo que tenemos por lo bueno. Y entiéndase lo bueno como lo santo, lo irreprochable. Eso es lo bueno. De manera que lo expresado por el apóstol hasta aquí es la vivencia de un gozo profundo, porque está hablando de dicha, está hablando de bienaventuranza. Y el capítulo 1, versículo 6 nos va a expresar de una gran alegría, a pesar de que al presente tenemos algunas situaciones difíciles. Pero hay un motivo de gran alegría, aunque en muchas de las cosas que vivimos, fruto de esa pasión que tenemos por hacer el bien, no nos vaya de la manera que esperamos. Es todo un desafío, porque esperaríamos que nuestra buena conducta fuera premiada con aplausos, con reconocimientos, que nuestra buena conducta fuera premiada con oportunidades. Pero el texto nos va a dejar algo muy claro: no siempre vamos a vivir de esa manera. ¿Y cómo es que nosotros podemos vivir y enfrentar ese peregrinar? ¿Cómo es que nosotros podemos vivir con ese desafío de vivir lo bueno, a pesar de que no vamos a ver lo que esperamos de esos buenos actos? Que todos los reconozcan, que quienes están a nuestro lado los aplaudan. Tenemos que aprender a vivir desde la perspectiva de los planes de Dios. Y eso es lo complicado, que nosotros no hemos aprendido a vivir desde la perspectiva de los planes de Dios para nosotros. Nosotros vivimos desde nuestra perspectiva. Nosotros queremos que todo salga a la luz de nuestro criterio y nuestro planteamiento. Pero acá el apóstol Pedro nos está llamando a aprender a vivir y enfrentar la vida desde la perspectiva de los planes de Dios. En la segunda parte del capítulo, del versículo 14, Pedro va a involucrar un llamado. ¿Cómo enfrentar eso? ¿Cómo enfrentar eso que él está describiendo en el versículo 14? Dichosos si sufren por causa de la justicia. Dado que ese versículo 13 no siempre se cumple, porque no siempre vamos a recibir una buena recompensa por el vivir, anhelar y tener celo por la voluntad de Dios. En una sociedad como la nuestra, tener celo por la voluntad de Dios, tener celo por lo santo, tener celo por una conducta y una manera de vivir irreprochable, es posible que nos ganemos el rechazo, el insulto, el enojo,
y las palabras de desprecio de la sociedad en la que vivimos. Porque la conducta del creyente es totalmente opuesta a la manera en cómo nuestra sociedad está viviendo. Por eso el apóstol Pedro se va a encargar de decirles cómo deben enfrentarlo. ¿Cómo? Y lo hace en el versículo 14, segunda parte. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. La cita es de Isaías capítulo 8, versículo 12 y 13. Cuando Isaías dice, es tomada de allí esa expresión, tanto el 14 como el 15. No digan ustedes, dice Isaías, no digan ustedes que es conspiración. Todo lo que llama conspiración esta gente, no teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo. Solo a Él deben honrarlo. Solo a Él han de temerlo. ¿Qué tal el desafío? Esta cita hace referencia al temor que se estaba experimentando frente a la alianza que se estaba dando entre Asiria y Efraín. Y los cristianos acá están recibiendo un llamado que no tienen por qué temer a sus perseguidores. Es más, Mateo capítulo 10, y Pedro seguramente haciendo eco de las enseñanzas del Señor Jesús, otra vez como tomó la enseñanza de las bienaventuranzas, también toma Mateo capítulo 10 versículo 28 que dice: no teman a los que matan el cuerpo, porque no pueden matar el alma, teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El apóstol Pedro les está diciendo: no le tengan temor a esas situaciones presentes que están viviendo. No les tengan temor. Y el versículo 15 lo va a ajustar diciéndole: más bien, ¿qué es lo que deben hacer? En vez de asustarse, en ese anhelo, en esa pasión, en ese celo que ustedes tienen por vivir lo santo, vivir de una manera irreprochable, de vivir a la luz de la palabra del Señor, de ajustarse a los lineamientos de la palabra, en ese celo, en esa pasión que tienen por ajustarse a la luz de esto, de la palabra, que es lo que debe hacer el creyente: andar como Él anduvo, pensar como Él piensa, caminar como Él caminó. Como lo dice el título del libro, los dos títulos del libro que les enunciaba: imitando a Cristo y en sus pasos. Así debe vivir el creyente, pero esto va a generar fuertes tensiones. Te va a generar tensiones en el trabajo, porque te va a enseñar a ser y te va a decir de que debes ser honrado cuando los compañeros de trabajo no quieren ser honrados en su horario. Te va a exigir alejarte de ciertas conversaciones, porque hay algunas conversaciones que no corresponden a un hijo de Dios. Te va a llevar a sentar posturas diferentes a los que tienen tu grupo de amigos. Te va a llevar a levantar la mano en la universidad y decir: profesor, usted está equivocado. Si hay un Dios creador del universo, esto no es el producto de la evolución, es el resultado de la intervención de Dios. Y eso te va a llevar a enfrentar fuertes tensiones. Por eso el apóstol Pedro en el versículo 15 dice: más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. El versículo 15 le dice: no tienen por qué temerle a sus perseguidores. Ellos no tienen ningún poder sobre ustedes. Recuerde que ustedes han sido escogidos, capítulo 1, han sido escogidos por el Todopoderoso. Recuerde que ustedes han sido apartados por el Señor. Más bien, ¿qué es lo que deben hacer? Honren en sus corazones a Cristo. Es la manera de Pedro traer la expresión de Isaías. Solo al Señor Todopoderoso tendrán por santo. Solo a Él deben honrarlo. Solo a Él han
de temerlo. Eso está alineado con Isaías 8:13. El llamado es a honrar al Señor, a santificar a Cristo, como lo expresa Isaías. Pedro añade algo importante acá, y es: honren en su corazón a Cristo como Señor. Honren en su corazón a Cristo. ¿Qué es el corazón para el Nuevo Testamento? Para el Nuevo Testamento es el centro de la voluntad, de las emociones, el centro de la persona. Pedro busca que el compromiso, esa pasión, recuerde que el punto de partida en el versículo 13, el presupuesto que tiene Pedro en el versículo 13, es que el creyente tiene una pasión, tiene un anhelo, tiene un celo por lo bueno. Y lo bueno es lo santo, lo bueno es lo irreprochable, lo bueno es lo que le agrada al Señor, lo bueno es lo que está ajustado a la palabra, lo bueno es lo que Dios quiere para nosotros. Eso es lo bueno. Lo bueno no es lo que usted y yo consideramos bueno, no es lo que la sociedad considera bueno, no es ni siquiera lo que la iglesia puede calificar como bueno. No es ni siquiera lo que la iglesia puede calificar como bueno. Ando escuchando que la iglesia cristiana de nuestro tiempo anda llamándole bueno a lo que Dios llama malo. Para algunos es madurez, para la Escritura y para Dios se llama pecado. Para la iglesia de nuestro tiempo es madurez, para Dios se llama pecado. Tenga cuidado con eso. Anhelamos lo bueno y honramos al Señor en nuestros corazones desde el centro. El compromiso con Dios no es solo intelectual, no es solo intelectual, es un compromiso profundo con la persona de Jesucristo. Santificar a Cristo, como lo va a expresar la Nueva Biblia de las Américas. Si no santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Santificar a Cristo no es hacerlo más santo. A Él no lo hacemos más santo. Él es santo. Es reconocerlo por encima de toda autoridad humana. Cuando hablamos de santificado sea tu nombre en el Padre Nuestro, no estamos haciendo a Dios más santo. Estamos reconociendo su santidad. Lo que estamos haciendo es doblegándonos ante su santidad. Lo que estamos haciendo nosotros es un compromiso profundo por santificar a Dios con nuestra vida. No es hacerlo más santo, es reconocer que está por encima de toda autoridad humana. Y por eso la sociedad no decide lo que yo pienso. Lo bueno no lo decide la sociedad. Lo bueno no lo decide el grupo al que pertenezco social. Lo bueno no lo decide ningún otro diferente a nuestro Señor Jesucristo, a quien debemos honrar y santificar en nuestros corazones. Es un compromiso profundo, de manera que el llamado es a reverenciar, honrar, obedecer a Jesús como Señor. A eso nos llama Dios hoy en su palabra. Una vez descartado el temor, porque Él nos lo ha dicho en el versículo 13, 14, que no hay por qué temer, dichosos. Y ese temor logra sacarse de la vida. ¿Cómo es que el temor logra sacarse? El temor logra sacarse con la seguridad, logra erradicarse de la vida con la seguridad que nos da la palabra. ¿Sabe por qué los cristianos somos tan temerosos en nuestro tiempo? Creo que nuestra confianza en la palabra, nuestra confianza en el Señor, nuestra confianza en Él no es la suficiente. El texto nos dice, son dichosos, capítulo 1, versículo 6, nos dice gran alegría. ¿Para quiénes? Para aquellos que se fundamentan en Cristo y tienen la certeza de que han sido elegidos por el Padre en Cristo, santificados por el Espíritu Santo, y hoy gozan de una herencia, de una gran herencia que ha sido reservada. Fruto de eso, no tienen temor, no tienen temor,
no tienen temor, caminan seguros, han descartado el temor. ¿Cuál es la reacción entonces de los creyentes ante los no creyentes, ante sus perseguidores? ¿Cuál es la reacción? Es lo que nos va a plantear la segunda parte del versículo 15-16. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Aquí posiblemente Pedro tiene en mente el pasaje paralelo que les cité ahorita de Mateo, y lo encontramos en Lucas capítulo 8 y el versículo 11, cuando nos dice el texto que les citaba ahorita de Mateo era la parte donde dice: mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien que deben temer y teman después de dar muerte. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos en el infierno. Ese es el texto que les citaba hace un momento de Mateo. Pero Lucas lo complementa con algo. Cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades no se preocupen de cómo van a defenderse o qué van a decir, porque en este momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. En ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. Y aquí el apóstol Pedro está diciendo que ellos siempre deben estar preparados para dar respuesta cuando se les pida razón de su fe, de aquello que anhelan, de aquello que es su pasión, de aquello que desean celosamente, de aquello por lo cual dan la vida si es necesario. ¿Y por qué dan la vida? Por lo santo, por lo irreprochable, por la voluntad de Dios, por lo que su palabra le expresa. No se mueven ni un ápice de eso, porque es lo que anhelan, es lo que desean. No se mueven de allí, ni un ápice se mueven de allí. Se siembran allí, no se mueven. Y cuando sean llamados a cuentas por eso que creen, y cuando sean llamados a cuenta, el Espíritu Santo les dará que hablar para presentar defensa del Evangelio. Esa es la certeza que tenemos. Y sorprende algo aquí en el pasaje, que se hable tanto de esperanza desde el capítulo 1, una esperanza viva. Se hable tanto de esperanza en un momento en el que los cristianos están experimentando sufrimiento y rechazo. Y sufrimiento y rechazo por anhelar, tener celo por lo bueno, tener celo por lo santo, anhelarlo, y una vida irreprochable, conducir su vida y administrar su vida a la luz de la palabra. Sufrimiento a causa de eso, rechazo a causa de eso. Para Pedro, la fe es una marca del creyente. Y la fe triunfa sobre cualquier circunstancia. Y no es la fe en nosotros, es la fe que tenemos en quien nos eligió. Es la fe que tenemos en quien nos redimió. Es la fe que tenemos en quien nos está santificando. Es la fe que tenemos en aquel que nos ha apartado para Él. La esperanza es la marca de una fe que triunfa. Pero no es el triunfo de la teología de la prosperidad de nuestro tiempo, de una teología barata y nada evangélica, nada cristiana, nada bíblica. ¿Cómo nos responde la teología de la prosperidad primera de Pedro? Cuando Pedro nos está diciendo acá, la esperanza es la marca de una fe que triunfa y que está por encima de cualquier circunstancia. ¿Cómo debe responder? Ese que anhela celosamente, ese que desea con pasión la vida santa, ese que tiene una manera de vivir irreprochable, que se ajusta a la voluntad de Dios. ¿Cómo debe responder? Lo primero que dice el apóstol es que lo deben hacer con gentileza y respeto.
Esa palabra gentileza también es traducida por mansedumbre. Mansedumbre. La actitud del creyente es a poner todo en las manos del Señor. Nunca defenderse por mano propia. Poner todo en las manos del Señor. Y habla de esa respuesta debe ser con gentileza y respeto. Y la palabra también es reverencia y es la actitud hacia Dios. Los cristianos cuentan con Dios que les hará justicia. Por tanto, no hay necesidad de defenderse o de justificarse. Yo no debo andar justificándome ante la humanidad. ¿Por qué no creo en la diversidad de género como hoy se está? No. Mi punto de partida es la Escritura. No tengo que justificar ante una sociedad que es la que debería justificar. Mirar cómo va a dar respuesta a Dios de eso. Yo no tengo por qué darle respuesta a ellos. Mi punto de partida es la palabra. No tengo más. Y si tienes algún problema, entonces el problema lo tienes con Dios, no conmigo. Entonces siéntate con la palabra y resuélvelo. De pronto invitas a Jesús a tomarte un café y de pronto con un pan de bonito. Mirar a ver si logras torcer la voluntad de Jesús, que no cambia y sigue siendo la misma, porque la palabra de Dios seguirá siendo la misma. Lo que también nos va a expresar el texto, además de decirnos de que háganlo con gentileza y respeto, nos dice que deben tener buena conciencia. ¿Y qué es eso de tener una buena conciencia? Es saber que estoy actuando dentro de una conducta moral apropiada. ¿Apropiada a qué? A lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Lo santo, lo irreprochable, lo ajustado a la palabra, lo que está delimitado por Dios en la Escritura. Si el cristiano ha desobedecido la ley de Dios y la ley civil, ¿qué debe hacer? Entonces merece ser censurado, ser criticado y debe ser, y seguramente vivirá algún tipo de persecución y está sometido a ciertas situaciones de tensión. Pero si el cristiano tiene buena conciencia, puede presentarse tranquilo ante Cristo, ante el Señor. Puede presentarse tranquilo ante la presencia de Dios. Y la buena conciencia tiene que ver con ese ajustar mi conducta a la voluntad de Dios. Y si estoy siendo perseguido y mi vida está ajustada a lo bueno, lo santo, manera irreprochable, ajustado a la palabra, a la voluntad de Dios, si estoy viviendo de esa manera, no tengo ningún problema en presentarme delante del Padre y esperar en Él. Esperar en Él. Así me calumnien, espero en Cristo. ¿De dónde surge esa buena conducta? ¿De dónde surge esa buena conciencia? Esa buena conciencia surge de la relación con Cristo. Nosotros queremos vivir como especulando sobre la voluntad de Dios. Nosotros queremos vivir como tratando de adivinar o atinar a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios hoy se mueve por sentires. Es que yo siento, es que tengo un pálpito, es que ay, me da una sensación no sé dónde, no sé qué, ay, no lo siento. No, olvídese eso. Olvídese de esos sentires, olvídese de ese pálpito, olvídese de ese nervio, eso que le corrió de la punta del pie arriba a la cabeza, olvídese de eso. Olvídese de eso. La buena conducta surge de una relación con Cristo. Y entiéndase que solo nos relacionamos con Cristo a través de la palabra. Eso es lo que produce una buena conciencia. La buena conducta entonces está definida por Cristo, no por lo que la sociedad piensa, no por lo que mi familia piensa,
no por lo que la iglesia piensa, no por lo que yo pienso, sino por lo que Cristo me dice en su palabra. Lo tercero que dice el texto, ahí donde nos está hablando acerca de cómo debemos responder, va a decir, es que se presentan como unos resultados de quienes están calumniando, ¿sí? Hay unos que están calumniando, que están levantando el dedo para señalar, para acusar, y afirma que serán avergonzados. El creyente camina con una certeza. Y es que habrá un momento donde todos tendremos que comparecer delante del gran juez. Y Él sí nos dirá las cosas como son. Nosotros debemos como creyentes caminar con esa seguridad. Y tener la certeza de que Dios, que es justo, juzgará a esos que hoy nos acusan. Esos difamadores serán avergonzados cuando se pare ante el juez, el verdadero juez, el que no sufre de sobornos, el que no tiene contemplación alguna, ni es parcial en su criterio. Allí sí podremos entonces nosotros descansar. La buena conducta debe mantenerse. Y esa conducta debe mantenerse porque el versículo 17 nos lo va a decir. Si es la voluntad de Dios que vivas este sufrimiento, entonces es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Es mejor padecer por hacer el bien que por hacer el mal. Es lo que Pedro nos está diciendo. Y hay una similar instrucción en el capítulo 2, versículo 20, cuando en el 2:20 nos dice, en cambio, si sufren, 20 completo, pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. La única forma de ver el sufrimiento de una manera positiva es verlo desde la perspectiva divina. No hay otra manera. Verlo desde la perspectiva divina. Ese es el gran consuelo de los que han sido escogidos, del creyente. Si es la voluntad de Dios, recuerde, nada puede alterar lo que ya somos y lo que nos ha sido dado, que somos pueblo elegido, que nos ha sido dado una herencia. Nada puede alterar eso. De manera que eso que estamos viviendo, si es la voluntad de Dios, debemos vivirla a la altura de lo que somos, ese pueblo escogido por el Señor. Y el versículo 18 al 22, que es un texto bastante difícil, por factor de tiempo no podemos abordarlo en su totalidad, porque creo que justificaría toda una clase y una disertación, y no solamente una predicación, sino un espacio para estudiarlo a profundidad. Pero sí quiero retomar cuál es el hilo de pensamiento del apóstol Pedro del versículo 18 al 22. El Señor Jesús es el mejor ejemplo de cómo se sufre por hacer el bien. Y recuerde que nosotros estamos llamados a seguir sus pasos, a vivir como Él. El Señor Jesús es el modelo para hacer frente al sufrimiento cuando Dios así lo quiere. Así lo quiere. La clave de este texto, aunque nos enredamos en las expresiones un poco oscuras y difíciles de interpretar, una acerca de que descendió y está hablando de unos personajes de la época de Noé, y luego nos habla del bautismo y nos enredamos en todas esas expresiones. No perdamos de vista el panorama general que nos está planteando Pedro. La clave de este texto no es tan difícil como pretendemos nosotros contemplarla. Aunque nos podemos perder en esas frases y comenzar a dilucidar y meternos por allí por unos como laberintos teológicos. Jesús padeció como hombre justo y fue vindicado
Asimismo le sucederá a las iglesias a las que Pedro les está escribiendo. Si viven rectamente, y vivir rectamente es vivir como Jesús vivió. Vivir como Jesús vivió. Vivir como Jesús permitirá disfrutar de la victoria final. Y esa victoria final que está planteada en la misma sección. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Jesús sufrió de una forma injusta. Cristo sufre, el justo por los injustos. Asume nuestro pecado. El sufrimiento fue el justo, el que no tenía pecado por nosotros los pecadores. Es una muerte sustitutiva. Cristo por aquellos que merecen la muerte. Y el propósito de la muerte, ¿cuál es? Llevarlos a Cristo. Que usted y yo podamos tener la certeza de que vamos a Cristo. No por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. La muerte no acabó con Cristo. La muerte no acabó con Cristo. Dios lo resucitó. Del mismo modo, la muerte no acaba con la vida del creyente. La muerte no acaba con la vida del creyente. El sufrimiento no acaba con el creyente. El Padre, por su Espíritu, hizo que volviera a la vida. La victoria de Jesús nos llena de esperanza a nosotros. Quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, versículo 22, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Nuestro lugar en Cristo, nuestra herencia, nadie la puede alterar. El sufrimiento del Señor Jesús es una fuente de ánimo para quienes afrontan el sufrimiento. La centralidad está en apreciar la vindicación que vivió Jesús. Y así nosotros seremos vindicados. Pedro siempre tiene una perspectiva evangelística también en medio del sufrimiento. Es precioso eso. Ante la hostilidad del ambiente que está alrededor, eso tan hostil, esas tensiones que hay, el creyente nunca debe responder de mala manera. La mala respuesta muestra la inseguridad que tenemos en las promesas de Dios. Nunca debe responder de mala manera, con gentileza, hablando de la relación horizontal, y habla de reverencia a Dios, nuestra relación vertical. Así debe responder el creyente. Y en esa respuesta hay un testimonio, es un instrumento evangelizador. Así lo expresa el 2:12 cuando dice: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. ¿Qué tal el desafío? Debemos vivir con la certeza de que Dios hará una justicia al final de los tiempos. No sabemos qué viene para la iglesia en los años, décadas y tiempos venideros. Lo cierto es que no se perciben buenos tiempos para la iglesia en el futuro. Con todos los movimientos políticos, culturales, todos los cambios de principios que han habido, cómo hemos pisoteado la voluntad de Dios, cómo hemos rechazado la voluntad de Dios, posiblemente para los creyentes vienen grandes desafíos. Vienen momentos muy desafiantes para nosotros, pero es acá donde debemos vivir con la certeza de la justicia final y vivir al presente a la luz de esa justicia. No debemos vivir a menos que eso. Dios hará justicia. En un mundo de tanta injusticia en el que nosotros nos agotamos y nos dejamos llevar por la apatía, pero ¿cuándo será que habrá justicia? Cuando miramos la justicia de nuestros países, de las naciones en las que vivimos, cuando miramos la justicia internacional, cuando miramos los movimientos que hay, cómo todo es tan parcial, cómo todo es tan inclinado hacia una parte y hacia la otra no. Es posible que sintamos apatía y tendamos a agotarnos. Nuestros sistemas de justicia son tan duros para castigar a unos y a otros simplemente les hace un corto llamado de atención cuando el impacto social, moral, ha sido de una manera impresionante.
No podemos caer en la decepción de una justicia, de mirar la justicia del reino como la justicia de nuestras naciones. La justicia del reino no relativiza. Por eso nosotros debemos vivir imitando a Cristo. Por eso nosotros debemos vivir en sus pasos. ¿Por qué? Porque nosotros nos debemos al reino al que pertenecemos. Y pertenecemos al reino de los cielos. Le invito para que incline su rostro ahí donde está. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, por el desafío que es, que representa para nosotros. En un tiempo, Señor, en el que la iglesia los creyentes, los discípulos, son rechazados, despreciados. No debemos dejar de desconocer que en algunos momentos aplauden las buenas conductas que hay entre los creyentes. Pero en una sociedad como la que vivimos, cuando tenemos que sentar las bases de lo que creemos a la luz de la palabra, cuando tenemos que sentar unas posturas claras, es posible que esto genere unas tensiones tan fuertes, rechazo. Pero gracias a Dios, porque lo que nos sostiene es esa esperanza venidera, esa gloria tuya, Señor, esa vindicación que viviremos, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir en tus pasos, Dios, a imitarte, oh Cristo, a encarnarte, para que, como lo dice el apóstol Pablo, ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí, Señor. Estamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Ya vamos avanzando entonces en esta, ya acercándonos un poco más al final de esta segunda sección de la primera carta del apóstol Pedro. Yo creo que ya vamos pisando y entrándonos a un terreno del sufrimiento, como lo ha venido planteando el apóstol Pedro, en especial de este pasaje en adelante. Que Dios nos ayude, pastor, a seguir meditando en esto. Un abrazo para todos. Recuerde tomarse un café, ahí compartir con los suyos y qué es lo que el Señor les ha dejado en este tiempo de celebración, de Adviento, en el que también participamos de la palabra, en el que se aviva esa esperanza que tenemos en aquel que se hizo como uno de nosotros. Un abrazo y muchas bendiciones. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre victoria. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré su paz. Él me llena de su espíritu de amor, siempre
tu espíritu me alienta, siempre